Hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más, ya de regreso en tu programa Sociedad, Cultura y Justicia, conducido y presentado por tu servidor, el abogado Alejandro Celio. Vamos a hablar de un tema muy relevante que es la argumentación jurídica. Un tema muy moderno, muy de actualización. Hoy en día los abogados postulantes, principalmente. ¿Y por qué? Porque es importante hoy en día este tema de argumentación jurídica junto con lexicología jurídica, pero hoy nos vamos a enfocar más en argumentación. Bien, con la llegada de los juicios orales, materia penal, familiar, mercantil y hoy materia laboral, pues es muy importante reforzar o fortalecer este discurso jurídico, por lo mismo de la oralidad y más ahorita con la llegada de los precedentes judiciales, que también a eso llegaron estos precedentes judiciales, también a fortalecer el discurso jurídico, a fortalecer la oralidad en los juicios. Ya no es como antes, totalmente escrito, ¿no? Incluso todavía en la práctica, pues se sigue leyendo cuando ya no debería ni siquiera leerse. Y se sigue utilizando mucho los fundamentos en esas lecturas, en los juicios orales, que tampoco viene a combatir un poco esa parte, los precedentes judiciales, y para eso necesitamos también tener conocimiento y estudiar mucho sobre la argumentación jurídica y la lexicología jurídica. Muy importante estas dos materias. Ahora, ya no es como antes, ¿no? Antes la argumentación jurídica, pues, se enseñaba a nivel posgrado, maestría, doctorado, por ejemplo, y únicamente era como para investigación, como doctrina, como cultura jurídica, nada más, ¿no? Pero después de que llegan estos sistemas de oralidad, entonces este tipo de materias, argumentación y lexicología jurídica, se implementan o se incluyen, mejor dicho, en lo que son los planes de estudio a nivel licenciatura, ¿no? Precisamente para reforzar esta oralidad, el discurso jurídico. Ahora, hay un problema porque a nivel licenciatura este tipo de materias pues se sigue mostrando de manera muy o puramente teórica y de manera conceptual únicamente. Realmente no se está indicando cuál es esta finalidad o cuál es el objetivo de incluir este tipo de materias a nivel licenciatura. Incluso los mismos alumnos pues lo llegan a ver como materias poco importantes o de plano materias que no son importantes, cuando hoy en día y principalmente los que se van a dedicar a postular, pues es muy relevante que se ponga mucha atención en este tipo de materias. Hoy en día hay muchísimos cursos, maestrías, especialidades, diplomados, etcétera, de juicios orales y técnicas de litigación oral. Y juicios orales y técnicas de litigación oral y no hay más. Pero, ¿cómo es posible que enseñes este tipo de técnicas de litigación oral o este tipo de cursos o especializaciones de juicios orales sin incluir lo que es argumentación y lexicología jurídica? Eso es lo principal. Realmente ya hoy en día eso es lo principal. A eso se viene a combatir ya no tanto utilizar la lectura, por ejemplo, ya en un juicio oral, sino ya conversado, platicado. Y bueno, vamos a ver rápidamente algún concepto muy básico de qué es la argumentación jurídica, qué es lo que nos dice. Bueno, nada más que un conjunto de razonamientos que sirven para demostrar, justificar, persuadir o refutar alguna proposición. O en el caso de materia penal, cuando ya se tiene una teoría del caso, que no son más que los hechos platicados de lo que sucedió en la escena del crimen o en el hecho delictivo, pues precisamente con esta argumentación, como bien lo dice el concepto, pretendes demostrar, justificar, persuadir, convencer o incluso refutar. Refutar también por qué, por ejemplo, es que el probable responsable no fue el que cometió el hecho delictivo, ¿no? Eso es, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la finalidad
de esta argumentación jurídica? Pues precisamente la obtención de un resultado favorable a favor del abogado postulante y de su cliente. Entonces, es muy importante, como estamos viendo, por qué debemos de tener principalmente los jueces, ¿no? Los jueces y abogados postulantes, por qué ya se les debería de exigir para poder postular, pues algún posgrado en argumentación jurídica, alguna especialización, algún curso, algún diplomado. Yo, desde mi particular punto de vista, se les debería de exigir. De otra manera, es muy complicado. De por sí el sistema en justicia penal no es totalmente el adecuado. Ahora imagínense teniendo este tipo de carencias, ¿no? Estamos, o se está allá afuera tan enfocado en cursos, posgrados, especializaciones en juicios orales que nos estamos olvidando de lo que es la argumentación jurídica para poder tener un excelente juicio oral, pero principalmente tener un excelente razonamiento a la hora de resolución de los asuntos. Es muy importante desarrollar lo que es aprender también la argumentación jurídica y la lexicología jurídica, ¿no? La lexicología pues no es más que el estudio de las palabras legales, que también es importantísimo. Ahora, tenemos diferentes ejemplos de lo que es la argumentación jurídica, ¿no? Por ejemplo, se encuentra el argumento apodíctico. Vamos a mencionar qué es el argumento apodíctico y vamos a plasmar lo que es un ejemplo en la práctica y poder identificar en dónde se utiliza este argumento apodíctico. Bien, el argumento apodíctico no es nada más que un argumento demostrativo, es lo que nos indica. Argumento apodíctico igual a argumento demostrativo. ¿Cómo se puede o dónde se puede identificar este tipo de argumento apodíctico? En una etapa de juicio oral, regresando a lo que es la materia penal, donde se realizan los alegatos de apertura, que no son más que los hechos platicados, pero ya haciendo mención de las pruebas, aquí sí ya son pruebas como tal, que se van a desahogar. Entonces, un argumento demostrativo, ¿qué es lo que vas a demostrar o con qué vas a demostrar estos alegatos de apertura o este discurso jurídico? Pues naturalmente con el desfile probatorio. Llámese alguna pericial, llámese alguna testimonial, etcétera. Se va a demostrar. Tú estás platicando nuevamente los hechos, pero ya estás presentando ciertas pruebas que en ese momento se van a desahogar, se va a demostrar. Ese es un ejemplo de lo que es un argumento apodíctico. Es importantísimo, identificarlo. Vas a demostrar, vas a convencer, vas a persuadir por qué efectivamente tu cliente, por ejemplo, no es culpable, ¿no? Ya en esta etapa ya estamos hablando de acusado, ya no es imputado, ya es acusado. Otro ejemplo de argumento, pues es el dialéctico. Este argumento, pues también es todo lo contrario. Es un argumento racional, pero no es demostrativo. El argumento dialéctico, mismo lo menciona, de diálogo. Y ¿dónde lo podemos identificar ya en la práctica? ¿Y dónde se tiene que utilizar? Por ejemplo, en una etapa de investigación, donde principalmente en la etapa de vinculación a proceso, que es la vinculación a proceso, pues no es más que esta etapa en la que se decide o no una investigación formal. Y bueno, posteriormente pues vienen las medidas cautelares. Pero bien, racional y no demostrativo. ¿Por qué? Porque en esta etapa platicas exactamente los hechos y hablas de un probable responsable, probablemente, de probabilidad. Porque esta persona pudo ser el que cometió el hecho delictivo, pero no hay ningún desahogo de pruebas. Hay antecedentes de investigación, pero pruebas como tal todavía no son. Entonces se está hablando únicamente de
probabilidad de un discurso racional, pero no se está demostrando nada. Aquí, pues el juez mismo lo menciona, hay elementos suficientes de que tal vez sí, esta persona es el responsable de haberse cometido este hecho delictivo. Este es otro ejemplo de argumento dialéctico y se puede identificar entre muchos otros supuestos en esta etapa de investigación en vinculación a proceso. Por ejemplo, también tenemos lo que son las pseudoconclusiones, ¿no? Aquí estamos hablando de argumentos que son para refutar, para defender, ¿no? Principalmente. Estamos hablando de sofismas y de paralogismos. Ahora, los sofismas, ¿qué son? Pues son una refutación falsa. Pero ¿cuál es la finalidad de este tipo de argumento? Pues la finalidad es defender algo falso y confundir de manera consciente a la contraparte y naturalmente pues al juez, ¿no? Aquí se tiene el conocimiento de que estás defendiendo una situación falsa, pero estás consciente de eso. Y aún así, pues se tienen que aquí aplicar y desarrollar la argumentación jurídica, ¿no? Demostrar, justificar, pero sobre todo justificar y persuadir, convencer. Sabes que es falso, pero tienes esa habilidad de persuadir y convencer. Y está el paralogismo, ¿no? También es una pseudoconclusión. Este es lo mismo. Eh, Defiendes una situación falsa, nada más que aquí la diferencia es que no tienes el conocimiento de que es falso. Esa es la diferencia entre sofisma y paralogismo. ¿Cómo se puede dar en esta situación un paralogismo? Por ejemplo, muchas veces, pues, cuando llega el cliente a platicarte su problema, pero realmente no te dice la verdad, cómo ocurrieron los hechos. Entonces tú trabajas con esa situación, con ese mismo supuesto, te presentas ante el juez y realizas, por ejemplo, una defensa con lo platicado de tu cliente que realmente no te está diciendo la verdad. Estás defendiendo algo falso, pero aquí la diferencia es que no tienes ese conocimiento de que realmente es falso. Algunos colegas mencionan que también lo hacen o se realiza con esa intención de confundir al auditorio, a tu contraparte, al juez, etcétera. Pero entonces aquí ya no estamos hablando de paralogismo, aquí ya estaríamos hablando de sofisma. Y bueno, estos son algunos ejemplos y cómo identificar el tipo de argumento en las distintas etapas de un proceso penal, por ejemplo. Y bien, yo les agradezco que hayan estado aquí una vez más en su programa Sociedad, Cultura y Justicia, conocido y presentado por servidor, el abogado Alejandro Celio, y confío en que es un tema de mucha relevancia, principalmente para los que nos dedicamos a las áreas de postulancia, llámese penal, familiar, mercantil, materia laboral, que ya están aquí, los juicios orales, y ya vimos que es importantísimo que se tenga alguna especialidad, algún diplomado, curso, posgrado de argumentación jurídica y lexicología jurídica. Es importante ya fortalecer este discurso jurídico, ya no tanto leerlo ni estar mencionando a cada momento con fundamento en y con fundamento en tal artículo. Eso no quiere decir que los artículos o la ley no importe. Claro que este tipo de argumentación debe de seguir fundamentada y sustentada en el ordenamiento legal, claro, eso es un hecho, pero ya hoy en día, para poder ganar un caso, lo principal y lo importante es la persuasión, es el discurso. Eso es lo más importante. De esa manera ya se ganan hoy en día o se deben de estar ganando hoy en día los asuntos. Pues yo les agradezco mucho. Contamos con un despacho jurídico, la Colonia Alianza Popular Revolucionaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.
y se pueden comunicar con un servidor al teléfono 55 7231 06 21. Nos vemos hasta la próxima.